¿Qué tal, gente? Los saluda de Ronin y el día de hoy vamos a analizar los puntos claves para que Islam Makhachev conecte esa patada alta a Alexander Volkanovski. El primer punto sería la ley de Descartes que manejó Islam Makhachev contra Alexander Volkanovski. Y me refiero a que simplemente anuló cada tipo de golpe, cada herramienta de Alexander Volkanovski en la pelea de pie. Y esto se debe al tipo de peleador que es Islam Makhachev. Por ejemplo, Islam Makhachev, al ser un peleador zurdo, hacía y provocaba que Alexander Volkanovski no pueda utilizar su jab, fundamental en el juego, en las herramientas, en el tipo de pelea que propone Alexander Volkanovski. Y esto se debe al efecto espejo en el boxeo. El efecto espejo es que cuando te enfrentas a un peleador de guardias contrarias, ya sea zurdo contra diestro, lo que pasa aquí es que si tú estiras la mano, tu oponente también la va a estirar y tu golpe va a chocar con su mano. Y esto se debe sobre todo porque cuando peleas contra un zurdo siempre buscas controlar la mano delantera para poder tener mayor ángulo que tu oponente, para poder controlar el ritmo de la pelea. Entonces siempre va a estar chocando esa mano. Entonces anula principalmente un arma fundamental de Alexander Volkanovski, como es el jab. Y esto no solo evita que Alexander no lo pueda conectar con el jab, evita que Alexander no pueda mantener la distancia, evita que Alexander no pueda conectar su mano derecha, ya que con el jab él siempre se abre espacio para poder conectar su mano derecha. Y esto nos lleva al otro punto, y esto quiero recalcarlo. Cuando me refiero a ley de Descartes, no me refiero yo a lo, por ejemplo, que anuló el jab. No me refiero a eso. Me refiero a que anuló todas las herramientas en la pelea de pie. Si Alexander Volkanovski usara su mano derecha, simplemente Islam Makhachev entraba a derribar. Y ustedes dirán, pero en ningún momento pasó eso. Y exactamente, el bloqueo de los golpes de Islam Makhachev contra Alexander Volkanovski no fue físico, fue mental. Volkanovski no quiso buscar en ningún momento un golpe derecho porque le daba miedo que entrara a derribar. No podía utilizar su golpe, que se puede decir con menos riesgo, como es el jab, porque este tipo es zurdo. No podía patear porque le daba miedo que entrara Islam Makhachev a derribarlo. Y esto nos concluye, esto nos lleva a que simplemente en la pelea de pie Alexander Volkanovski estaba completamente bloqueado contra Islam Makhachev. Y esto nos lleva al segundo punto. Como les dije en el primer punto, al descartar, al anular la mano derecha, la mano izquierda, las patadas de Alexander Volkanovski, lo que podía hacer Islam Makhachev simplemente era golpearlo, porque al no responder Alexander Volkanovski, ya sea por los bloqueos mentales, y no me refiero a miedo, me refiero simplemente a nivel estratégico, que no lo quería hacer Alexander Volkanovski, simplemente al estar tan anulado, Islam Makhachev lo que hacía era patear, era golpear, porque sabía que Alexander Volkanovski no quería responder, hasta estar seguro de poder defender todos los derribos de Islam Makhachev. Entonces él comenzó a patear, usar frontales, usar mucho, sobre todo su pierna izquierda, sobre todo atacando a la pierna y atacando a la zona abdominal, no solo con patadas circulares al estómago, también con patadas a lo que es a las piernas, con patadas también frontales, cambiando con varios tipos de patadas. Entonces al hacer esto, Volkanovski se preocupó por las patadas de abajo y simplemente Islam Makhachev sube la patada. Y todo esto es se puede decir que es una fusión de tantas cosas, tan complicado, tan complejo. Porque también otra cosa que no podía hacer Alexander Volkanovski para evitar esta patada era meter presión, era cortar distancia. De esa manera, tú cuando cortas distancia es más complicado patear. Por ejemplo, contra Yair Rodríguez lo pudo hacer porque simplemente no estaba tan preocupado por el derribo de Yair Rodríguez. Simplemente podía seguir para adelante, podía evitar darle espacio a Yair Rodríguez que use su pateo y pudo hacer una gran pelea. Pero contra Islam Makhachev le dio todo este espacio porque no quería acercarse. No podía mantener la distancia con el jab. No podía contragolpearlo, no podía tirar la mano derecha y esto simplemente provocó que Islam Makhachev esté pateando, molestando la zona media y después pueda subir esa patada a la cabeza. Sobre todo, algo que quiero recalcar es algo que dijo Islam Makhachev muy interesante. Él dijo que repitió muchas veces esa patada en el entrenamiento. Y un dato de las patadas a nivel técnico, mientras más las entrenes es más complicado diferenciar una patada circular, por ejemplo, a las piernas, por ejemplo, a la zona media,
de una patada a la cabeza. Entonces Volkanovski no vio o no diferenció si venía al abdomen o a la cabeza, y esto hizo que simplemente Alexander Volkanovski se coma esa patada. A nivel técnico, la manera de evitarlo, como lo dije, es meter presión, pero no lo podía por la lucha de Islam Makhachev. A nivel técnico, contragolpearlo, no podía por la lucha de Islam Makhachev. A nivel técnico, usar el jab, no podía porque Islam Makhachev es zurdo, y esto concluye simplemente a que una combinación tan básica de peleas amateur como es patear al abdomen y subir la patada salga contra uno de los mejores strikers de toda la UFC como es Alexander Volkanovski. Y esto nos lleva al tercer punto, la estrategia de Javier Méndez implementada en esta pelea. Se conoce que Islam Makhachev, pues bueno, noqueó a Alexander Volkanovski con esa patada, pero en la primera pelea hubo muchos puntos en donde podría aprovechar Islam Makhachev. Y me encanta algo que simplemente como analista, como entrenador, no me lo pensaba o no me lo hubiese imaginado. Esta manera de hacer un plan de pelea es que no aprovechó las fortalezas de su pupilo como es Islam Makhachev, aprovechó las falencias, las debilidades de Alexander Volkanovski. ¿Y a qué me refiero? En esa primera pelea, Islam Makhachev lo hizo muy bien en la lucha, lo hizo muy bien en el control, pero un punto que descartó, un punto que no se cuidó Alexander Volkanovski fue con las patadas de Islam Makhachev. Islam Makhachev conecta una patada después de tumbarlo a Alexander Volkanovski, una patada alta, y simplemente Volkanovski ignoraba esas patadas de Islam Makhachev. Esto provocó a que Javier Méndez se fije que simplemente Alexander Volkanovski subestimaba mucho las patadas de su pupilo. Esto lo que hizo es simplemente provocar, y esto lo dijo exactamente el mismo Islam Makhachev en una entrevista recién el día de ayer, que su entrenador le dijo: hazme y tírame full patadas a las cabezas. Tira patadas a la cabeza con toda tu potencia. Y justamente resultó esa patada a la cabeza. Y sobre todo esto nos lleva a un cuarto punto, pero bastante relacionado con el tercero. ¿A qué me refiero? Sabemos que el plan de Javier Méndez era tirar patadas a la cabeza porque vio que Alexander Volkanovski, al ser más pequeño, era más fácil conectar esta patada, y en esa primera pelea se vio que se podía conectar esa patada y casi no se cuidaba de ese tipo de golpe porque estaba preocupado por el derribo. Pero también relacionado con ese punto, se vio que Alexander Volkanovski sí aguantó muy bien esa patada. ¿Y a qué me refiero? Que ese corte de peso, a pesar de que mucha gente no quiera justificar a Alexander Volkanovski, y aquí no le quiero quitar mérito a Islam Makhachev, hay que admitir que un Alexander Volkanovski en esa anterior pelea aguantó esa patada, y en esta pelea, con ese gran corte de peso que hizo, no la aguantó ni de cerca. Alexander Volkanovski recibe un knockdown, miren ustedes, de Islam Makhachev, se levanta, lastimado obviamente, y recibe después una patada alta de Islam Makhachev, que nomás lo cubre los dedos, esto ni siquiera lo está cubriendo por si acaso, y lo golpea justamente atrás de la oreja. ¿Cuántos peleadores no han sido noqueados por patadas altas en esa posición, como puede ser Dustin Poirier? A lo que me refiero es que ese mal corte de peso que hizo Alexander Volkanovski sí le pasó, hay que admitirlo también, le pasó en esta pelea porque simplemente no aguantó esa patada. Y es verdad que cualquier peleador tal vez hubiese sido noqueado, pero en la anterior pelea Alexander Volkanovski la aguantó bastante bien, y justamente en esa pelea cayó Alexander Volkanovski en una manera que estaba totalmente ido. O sea, a eso es lo que me refiero. Y aquí de nuevo les repito, no quiero justificar a Alexander Volkanovski, no quiero quitarle mérito a Islam Makhachev, pero también decir que no tuvo nada que ver el corte de peso, pues sí me cuesta un poco. O sea, yo creo que hubiese ganado igual Islam Makhachev en el segundo o tercer asalto, pero no de esa manera, en el primer asalto con una sola patada a la cabeza, porque no lo había tocado antes en la pelea. Y en esa primera pelea, les repito, fue una pelea en donde recibió bastante Alexander Volkanovski, y como de costumbre, con esa buena mandíbula, se levantaba, pero en esta pelea cayó enseguida. Así que todas estas cosas, todos estos puntos, todas estas estrategias dieron como resultado la victoria de Islam Makhachev de manera tan aplastante. Y realmente complicado encontrarle un rival de calidad ahora en este momento a Islam Makhachev. Puede ser Charles Oliveira, porque justamente acabo de ver una conferencia de prensa en donde Dana White dice que está interesado en esa pelea con Charles Oliveira. Islam Makhachev dice que simplemente si Charles o Justin Gaethje, a él no le importa, que él va a aceptar cualquier pelea, así que probablemente sea para el mes de marzo, ya que comienza pues el Ramadán,
Recordemos que Islam Makhachev pues pertenece al Islam y él ha de querer pelear un poco antes del Ramadán, porque ahí comienza su tradición, y lo más probable es que no pueda pelear hasta el mes de septiembre, octubre, si no coge y hace la pelea antes de marzo. Así que ese es el video, gente. Espero que les haya gustado como es de costumbre y nos vemos en otra ocasión.